Hola a todos, continuamos con esta serie y en esta ocasión vamos a ver los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos en el vídeo anterior los del Antiguo. Y vamos a ver qué libros son y cuál es el orden que llevan. Normalmente lo podemos explicar, pero a veces pues será simplemente la tradición. Normalmente las Biblias llevan este orden que vamos a exponer aquí. Hay alguna excepción, como por ejemplo la Biblia de Luis Alonso Schöckel, la Biblia del Peregrino, que agrupa los libros del Antiguo Testamento en prosa y poesía. El Nuevo Testamento, como todos sabemos, empieza con los evangelios. ¿Sabes qué evangelio significa? Buena noticia. Los evangelios son relatos que recogen la vida y la enseñanza de Jesús. Las enseñanzas de Jesús, o más que la vida, hechos destacables de la vida de Jesús. El primero que nos encontramos es el Evangelio según San Mateo, porque según nos dice el obispo Papías, el primer Evangelio que se escribió fue el de Mateo, San Mateo, que es un nombre judío, su nombre judío, perdón, su nombre judío, como sabemos, es Leví, y esta tradición recogida por Papías considera al Evangelio según San Mateo como el primero, pero escrito en arameo, ya sabes, rima Mateo con arameo. Esta versión que nosotros tenemos, que es la versión griega, sería una traducción o una reedición de aquel primitivo Evangelio escrito por San Mateo en arameo. Papier dice que en hebreo, en lengua hebrea, pero hay que entender que es el arameo, que es la lengua que se hablaba en aquella época en esta región. El arameo ha sido una de las lenguas más habladas del mundo. Luego viene el Evangelio según San Marcos. La tradición dice que lo escribió San Marcos, que era pariente de San Bernabé, y parece ser que es el misterioso personaje que estaba envuelto en una sábana blanca y que salió huyendo en el momento en que prendieron al Señor. Por culpa suya hay una gran disensión entre San Pablo y San Bernabé. San Bernabé recoge a su pariente Marcos y a partir de allí se separan en su trayectoria evangelizadora. Luego encontraremos a San Marcos reconciliado con San Pablo y además como asistente de San Pedro. Por tanto, el Evangelio según San Marcos tiene como fuente directa o tendría como fuente directa al mismo San Pedro. Bueno, estamos hablando de Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos. Ninguno de los evangelios dice quién lo escribió. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Muy fácil, porque lo dice la tradición y así se ha recogido a lo largo de los siglos. La crítica siempre ha dicho que el Evangelio según San Marcos era el primero, pero esto está empezando a caer. De todas formas, el orden, ya digo, es el tradicional, que considera el primer Evangelio escrito al Evangelio según San Mateo. Después del de Marcos viene el de San Lucas, discípulo de San Pablo, el médico, ¿no? Es un hombre con mentalidad más claramente griega y escribe en un griego de mayor calidad que los otros evangelios. Y ya desde el principio dice que quiere contar todo por su orden, dice a un discípulo imaginario o casi imaginario llamado Teófilo, le dice que va a contar todo para que comprendas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es el Evangelio del Espíritu Santo y es el Evangelio también de la Virgen María. Bueno, el Evangelio según San Juan es el último, es el más reciente, ya finalizado el siglo primero. En realidad, pues es un evangelio que tiene en cuenta a los otros y cuenta muchas cosas que no se cuentan en los otros. Después del evangelio según San Juan viene el libro de Hechos de los Apóstoles, que en realidad es continuación del evangelio según San Lucas, porque es el mismo autor. De hecho, el principio de Hechos de los Apóstoles dice que en el primer libro, hace referencia al primer libro, que es el evangelio según San Lucas. Hechos relata muchos acontecimientos de la vida de las primeras comunidades cristianas y muchos de esos acontecimientos el propio San Lucas, que es el que los redacta, ha tomado parte o ha sido testigo directo.
Bien, pues después de Hechos de los Apóstoles vienen las cartas de San Pablo. Es un grupo de cartas. Algunas se han puesto en duda su autoría o se dice que son reediciones. Bueno, el caso es que, bueno, pues este corpus paulino, como se le denomina, está en un orden muy peculiar porque están por orden de extensión, es decir, la primera carta es Romanos, que es la más extensa, luego viene Primera de Corintios, Segunda de Corintios, etcétera, etcétera, hasta llegar a la carta a Filemón, que apenas ocupa una página. Por tanto, no están dispuestas por orden cronológico. Cronológicamente, la primera que nosotros sepamos, el escrito cristiano más antiguo es Primera de Tesalonicenses. Después de las cartas paulinas viene la carta a los hebreos, que tradicionalmente se atribuyó al mismo San Pablo. Creo que fue Orígenes el que dijo la doctrina es de San Pablo, pero el autor solo Dios lo sabe, porque está escrito en un estilo completamente distinto. Tiene la peculiaridad, además, de que es un escrito muy antiguo, porque hace referencia al culto del templo que se está celebrando cuando se está escribiendo esta carta, que no es en realidad una carta, sino que podría ser un tratado, un sermón, interesantísimo, por cierto, y en muchas de las frases vamos a reconocer frases de San Pablo. Pero hoy día, pues parece ser que no se considera así. De hecho, cuando hay alguna lectura de la carta a los hebreos, el lector dice lectura de la carta a los hebreos, no de la lectura de la carta de San Pablo a los hebreos. No se trata propiamente de una carta que se dirige a personas que están distantes y además, pues, por ejemplo, no aparece en ninguna parte, al contrario que las cartas atribuidas claramente a San Pablo, no aparece el nombre de San Pablo por ningún sitio, ni su firma, ni saludos, ni nada. Es un escrito interesantísimo. Te animo a que lo leas. Bien, después de la carta a los hebreos viene el grupo de lo que se llaman cartas católicas. ¿Por qué se llaman católicas? Católico significa universal, porque se llaman católicas porque no están dirigidas a ninguna persona, como la carta a Timoteo o la carta a Tito, o a alguna persona determinada, ¿no? O una comunidad determinada, sino que están dirigidas o están dirigidas a mucha gente o no tienen un destinatario concreto. Por ejemplo, a las 12 tribus de la diáspora, a los hermanos de Asia, de Cilicia, no se dirige a los efesios, a los corintios, a Tito, a Filemón. Por eso se llaman católicas. Bueno, la mayoría de ellas son de San Pedro, dos de San Pedro y tres de San Juan. La última carta, la tercera de Juan, pues es también como media página. Y están encuadradas al principio por la carta de Santiago y al final por la carta de San Judas. Santiago, primera de Pedro y segunda de Pedro, las tres de San Juan y San Judas. ¿Por qué se sigue este orden? Pues ni idea. Y por último viene el problemático libro del Apocalipsis. Fue problemático para Lutero, por ejemplo, porque había, bueno, como varias cosas que no le cuadraban a su doctrina, igual que también era reticente a incluir la carta de Santiago por la cuestión de la fe y las obras. Aquí en el Apocalipsis pues se encontraba con que aparece claramente, aunque él no lo quiso ver, la intercesión de los santos y la liturgia celeste, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro lleno de símbolos y escrito en plena persecución de Domiciano. Bueno, pues hasta aquí esta sección. Vive la Biblia.